Tecnologías y niñez. Vamos a estar trabajando básicamente alrededor de tres tecnologías. Una va a ser TikTok, la otra va a ser el metaverso y la otra la inteligencia artificial generativa. Vamos a estar alrededor como de estas tres tecnologías. ¿Por qué esas? Porque son tecnologías que vienen en auge, que plantean nuevos escenarios, probablemente nuevas oportunidades y seguramente nuevos retos en el trabajo que nosotros hacemos como papás, mamás, educadores. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente una aproximación a estas tecnologías, a comprender un poco mejor las posibilidades, las estrategias que podamos utilizar para garantizar un uso más seguro, aprender un poco más sobre ellas. No va a ser, digamos, una conferencia donde todas las preguntas queden absolutamente respondidas. Hace un momento hablaba con Mafe y Caro contándoles un poco que todavía no sé muy bien para dónde va esto, pero una cosa que sí sé es que estamos en un punto de inflexión tecnológica. Y que eso, cuando nosotros lo abordamos no desde el miedo, sino desde la curiosidad, puede ser algo sumamente positivo, no solo para lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos e hijas en la crianza, sino también para ver con curiosidad las oportunidades que hay disponibles para el futuro de nuestras hijas e hijos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, denme un segundo, yo me acomodo por acá y damos inicio a nuestra sesión de hoy. Entonces, en nuestra sesión de hoy vamos a tener cuatro grandes temas. El primero, el qué. Vamos a ver qué es esto del TikTok, el metaverso, la inteligencia artificial generativa, eso con qué se come, qué es, cómo funciona, cómo está avanzando, para luego pasar al cuándo. ¿Cómo es que están nuestras hijas e hijos? ¿Cuál es el proceso de desarrollo que están viviendo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en sus cerebros? Y cómo eso que pasa en el entorno tecnológico se junta con eso que pasa en sus cerebros y en su proceso de desarrollo. Luego vamos a revisar el dónde, cuál es ese rol de las familias y el colegio, dónde establecemos los límites, en la casa o en la institución educativa, dónde tomamos las decisiones, con quién las tomamos, lo vamos a revisar en esta parte. Y finalmente, vamos a estar revisando el cómo. Allí vamos a estar centrados principalmente en estrategias que nos pueden ayudar a hacer un uso mucho más seguro y constructivo de la tecnología en casa y en familia. ¿Listo? Entonces, arranquemos con el qué. ¿Qué es eso del TikTok, el metaverso y la inteligencia artificial generativa? Para comenzar, quiero contarles que la gran mayoría de las fotografías que ustedes van a ver y de las imágenes que ustedes van a ver acá en esta presentación fueron creadas con alguna inteligencia artificial. Esta, por ejemplo, fue creada con Dalí. Y quiero que empiecen a mirar, vayan revisando en esas imágenes si ven algo raro, algo que no parezca muy natural, algo que no parezca muy normal, porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para comenzar, miren, por ejemplo, esta fotografía. Le dije, esta no la hice con Dalí, estas imágenes fueron hechas con Stable Diffusion, que es otra herramienta de inteligencia artificial. Y lo que le pedí a Stable Diffusion fue, dame un screenshot de unos niños bailando en TikTok. Y esto fue lo que me entregó. Entonces, esta imagen, básicamente cuando ustedes la ven o cuando nosotros la vemos, una cosa que vamos a encontrar es que tiene errores, errores de formato. Entonces vemos unas caras que se ven un poco extrañas, vemos cuerpos donde no sabemos dónde está la mano, dónde está el brazo, dónde está la cara, cuál es el ojo. Cuesta como darle forma y reconocer claramente estas figuras. Entonces, esto es una cosa que empezó a pasar con la inteligencia artificial, con la llegada, digamos, de las primeras inteligencias artificiales de texto a imagen, que era que básicamente empezaban a cometer errores. Pero ¿qué nos pasó? Que fueron tecnologías que empezaron a aprender rápidamente. Entonces, todo el aprendizaje es algo que nosotros vamos a tener sobre el escenario y que les voy a estar explicando cómo esos fenómenos de aprendizaje y esos efectos de aprendizaje son súper importantes ahora, no solo en las habilidades que nosotros como seres humanos, seamos adultos o niños, necesitamos desarrollar para utilizar de forma más segura estas tecnologías emergentes, sino que también van a jugar, ese aprendizaje va a jugar un rol fundamental en el desarrollo mismo de la tecnología, porque nosotros, el punto de inflexión donde estamos ahorita, es un punto donde la tecnología que creamos es capaz de aprender por su propia cuenta a partir de órdenes que nosotros le estamos suministrando.
Entonces, el primer escenario que vamos a ver hoy es TikTok. TikTok, una red social que ha venido creciendo de una manera casi que exponencial desde el inicio de la cuarentena, que fue cuando se popularizó por primera vez. Es una red social que en principio fue utilizada para hacer retos de baile. Y esos retos de baile son uno de los principales problemas que tienen en este momento con niños, niñas y adolescentes, porque muchos de esos retos de baile representan bailes altamente sexualizados, lo que contribuye, por un lado, a la sexualización prematura de niños, niñas y adolescentes, pero por otro lado, contribuye a que ese tipo de contenidos estén más altamente disponibles, por ejemplo, para adultos que tienen interés sexual en los niños. Entonces, es un pequeño, gran problema que tiene TikTok, que muchas veces nosotros como usuarios no conocemos, pero que vale la pena tener en el radar. Otra cosa que tiene TikTok es que así como genera, digamos, estas dificultades y estas brechas en materia de seguridad, también ha facilitado algunas estrategias y herramientas que nos permiten monitorear las cuentas de los niños. Esas las vamos a estar viendo en la sección número 4 de esta conferencia para que ustedes sepan cómo se podrían configurar. Con TikTok, ¿qué va a ser importante? Es una red social, por lo tanto, es un espacio digital apto para mayores de 13 años. Antes de los 13 años no es recomendable que los niños estén acá. Y otro tema que va a ser importante es que simplemente por cómo se mueve el contenido en TikTok, va a ser altamente probable que para los niños sea muy difícil parar a la hora de consumir los contenidos que aparecen en esta red social. Entonces, eso con TikTok. Vamos ahora con, denme un segundito, el metaverso. Entonces, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia al metaverso, básicamente nos estamos refiriendo a un conjunto de espacios virtuales o digitales que están interconectados. En estos espacios las personas pueden interactuar entre sí con diferentes entornos, diferentes experiencias. Se puede utilizar para, por ejemplo, jugar videojuegos, como es el caso de estos niños que tenemos acá, pero también se puede utilizar para tener otro tipo de interacciones, como por ejemplo reuniones virtuales, donde nosotros podemos estar interactuando de una manera más cercana. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con el metaverso? El metaverso básicamente permite que nosotros como seres humanos interactuemos en un espacio que es 100% digital, que podamos interactuar y llevar nuestra vida a espacios que son creados digitalmente y creados a través de plataformas tecnológicas. Entonces, eso es lo que nos va a pasar con el metaverso. Una cosa que nos va a pasar además con el metaverso es que permite que nosotros tengamos otras formas de aprendizaje y otras formas de experimentar la realidad. Por ejemplo, una de las aplicaciones súper interesantes que se están haciendo del metaverso en los últimos años son para hacer exposición controlada a personas que tienen estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un trauma sufrido, no sé, en la guerra o por un accidente, lo que se hace a través de aplicaciones basadas en el metaverso es que se introduce a esta persona en un escenario controlado para exponerla a la situación traumática y con esto desensibilizarla frente a esa situación traumática. Y es una herramienta que ha mostrado excelentes resultados. De igual manera, existen aplicaciones en el metaverso. La primera que yo conocí, la conocí tal vez en el año 2016, cuando Facebook estaba desarrollando, estaban los primeros desarrollos de su interfaz de Oculus. Y en ese momento se estaban desarrollando unas aplicaciones que eran básicamente para permitirles a los niños generar empatía hacia otros a través de situaciones simuladas en el metaverso. Entonces, es otro escenario diferente que tenemos que vale la pena que reconozcamos. ¿Qué riesgos se podrían presentar en el metaverso? Hemos encontrado, por ejemplo, que en el metaverso ya han ocurrido los primeros abusos sexuales a menores de 18 años y a mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ser un entorno digital que corre paralelamente a nuestra realidad física, todos esos problemas, estereotipos, imaginarios, violencia que nosotros sufrimos en nuestros contextos cotidianos, pues es altamente probable que también pasen a este espacio. El problema es del metaverso o el problema es de los comportamientos humanos y las normas sociales y culturales que estamos transmitiendo a este espacio. Creo que va más por el segundo lado. Entonces, acá nuevamente
activar nuestra curiosidad para revisar qué puede estar pasando allí y cómo podemos apoyar a los niños y niñas. Otra preocupación que hay con el metaverso, que todavía con esa no tenemos mucha información clara desde la evidencia científica, es que puede dificultar que los niños y niñas reconozcan de una manera adecuada lo que es real y lo que no es real. Y eso es algo que no solo va a pasarnos con el metaverso, sino que nos va a pasar además con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Básicamente vamos a tener una herramienta tecnológica que es capaz de crear contenidos nuevos y completamente originales. Son creados desde cero a partir de texto, de imágenes o de videos. Entonces, la gran mayoría de inteligencias artificiales que están, digamos, teniendo auge en este momento son inteligencias artificiales que a partir de un texto crean otras cosas. Entonces tenemos creación de texto a partir de texto, como por ejemplo en ChatGPT, creación de imágenes a partir de un texto, como por ejemplo pasa en DALL-E, en Stable Diffusion, en Midjourney, que son inteligencias artificiales para la creación de imagen, de texto a video, como por ejemplo nos pasa con Sora, que es la última inteligencia artificial generativa de video de OpenAI. Creo que esas son las que tenemos. Bueno, también hay de música. Entonces nosotros podemos pasar de un texto, inteligencia artificial, quiero que crees una canción a ritmo de reggaetón, guabina, bambuco, lo que a mí se me ocurra, sobre TikTok, el metaverso y la inteligencia artificial generativa. Y este tipo de herramientas van a crear un contenido totalmente nuevo. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el tema de la realidad? Entonces, por un lado, tenemos que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del metaverso, que es este video que ustedes están viendo en este momento, parte de lo que podría pasar es que nosotros podemos tener actividades que son cotidianas para nosotros en un entorno digitalizado donde, por ejemplo, podemos jugar con una persona en remoto, pero también podríamos tener actividades donde estamos interactuando con personas que no existen, que no son reales, que son bots. Entonces, en ese sentido, ahí es donde empieza, digamos, toda esta inquietud alrededor de, bueno, ¿y qué es lo real? Porque entonces yo estoy interactuando con un ser humano, con un avatar. ¿Ese avatar es solo un avatar o le pertenece a un ser humano? ¿Cómo es la interacción ahí? Entonces, esto es súper importante que nosotros como papás y mamás lo tengamos en cuenta porque imagínense, si nosotros en el escenario actual tenemos tantas dificultades para enseñarle a un niño qué es un desconocido en línea y por qué no interactuar con desconocidos, imagínense cómo podríamos explicarle, pensemos en ideas de cómo podríamos explicarle a un niño que ese avatar o esa persona con la que interactúa en el metaverso podría tener malas intenciones, incluso siendo esta una persona con la que él ha podido interactuar directamente, casi que mirarla cara a cara. Entonces, aquí es donde empezamos a ver como esos nuevos retos que nos plantean este tipo de tecnologías. Por otro lado, lo que vamos a tener en materia de la realidad es con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial? Denme un segundo, porque no sé por qué no se me está reproduciendo. Entonces, bueno. Este es un video, son unas imágenes creadas por esta inteligencia artificial que les conté hace un momento que se llama Sora, que es de OpenAI, los mismos creadores de ChatGPT. Y miren este nivel de realismo en estas imágenes. Por ejemplo, miren, esto es unos barcos nadando en un café, unos barcos piratas nadando en una taza de café. Y ahí lo vemos claramente, pareciera que fuera real. Esto es una escena supuestamente en Tokio, es una ciudad que no existe, con personas que no existen. Este es un carro que no existe por una carretera que no existe. Y digamos que el gran avance que hizo, por ejemplo, esta inteligencia artificial fue lograr un elevadísimo nivel de detalle y precisión en la imagen a partir de un texto. Entonces, la orden que se le dio a la inteligencia artificial fue una orden escrita. Quiero unos mamuts en la era del hielo que se vean de esta y esta manera y que vengan caminando hacia la cámara. Y eso es lo que esta inteligencia artificial generativa empieza a crear y a mostrar.
Entonces, cuando nosotros estamos en este momento de maravillarnos por la inteligencia artificial, suena súper interesante porque hace parte de descubrir todo lo que el potencial humano ha creado. Pero al mismo tiempo, si nosotros llevamos esto a otros escenarios, en el futuro podría ser sumamente difícil distinguir qué es real de aquello que fue creado por una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que hemos visto con las inteligencias artificiales generativas que trabajan de texto a texto es que al principio eran muy fáciles de detectar. Todavía estamos en esa misma fase en las inteligencias que crean imágenes y videos. Son fáciles de detectar los contenidos creados con inteligencia artificial. Pero poco a poco se han empezado a desarrollar herramientas humanizadoras o que borran esos rastros de que una inteligencia artificial fue quien creó esos contenidos, y eso hace que sea cada vez más difícil detectar cuando un contenido ha sido manipulado por una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Otro de los retos que tenemos es que, por ejemplo, la inteligencia artificial ya está incluida en las cámaras de nuestros teléfonos, por ejemplo, en los filtros de realidad aumentada en las redes sociales que nos ponen maquillaje, un peinado súper bonito, en este fondo virtual que ustedes ven acá, que efectivamente no existe, pero parece que yo estuviera en ese lugar con esos cuadritos y esas repisitas, ya es algo que nosotros estamos teniendo en diferentes escenarios, en diferentes espacios de la vida. Entonces, digamos, la llegada de este tipo de contenidos hasta el momento ha sido progresiva, pero el desarrollo acelerado que está teniendo esta tecnología, pues puede hacer que en el futuro sea para nosotros muy difícil de reconocer cuando algo es inteligencia artificial o cuando algo es un contenido real. Un tema que va a ser importante acá es el tema del aprendizaje. Entonces, como yo les decía hace un momento, dentro de ese tema del aprendizaje, una cosa muy curiosa con la que yo me encontré, yo empecé a trabajar hace más o menos 2 años en un proyecto que busca desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial para detectar los patrones y dinámicas del abuso sexual infantil en línea. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la herramienta, esta herramienta básicamente lo que quería era replicar a un analista de contenidos ilegales en Internet. Empezamos a anotar los datos, le entregamos los datos que fueron revisados por un analista de materiales de explotación sexual a la máquina. Cuando se los entregamos a la máquina, tuvo los primeros resultados en 2 meses. O sea, el primer aprendizaje de la máquina se dio en 2 meses. Luego tuvo varios procesos de iteración donde lo que hacíamos era enseñarle a la máquina que se había equivocado clasificando algunos contenidos de los que le habíamos suministrado inicialmente, y al cabo de 3 meses la máquina estaba haciendo categorizaciones que cuando se las presentábamos a los analistas humanos decían, quien tiene la razón es la máquina, no nosotros, porque la máquina analizó ese caso con la información que estaba disponible de una manera mucho más precisa de lo que lo hacía un analista humano. Entonces, en este sentido del aprendizaje, estas son herramientas que aprenden muy rápidamente, muy, muy rápidamente. Pero al mismo tiempo es importante que nosotros entendamos el alcance de estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dicen que una inteligencia artificial puede crear este mamut, más o menos uno dice, estoy al frente de Dios. Pero la inteligencia artificial no es Dios y no tiene las capacidades de Dios, porque básicamente la inteligencia artificial es solo una línea de código que es capaz de aprender por su propia cuenta a partir de una orden que yo le doy. Entonces, ante lo que estamos es ante una línea de código que solo va a poder hacer aquellas cosas que nosotros le hemos enseñado. No puede hacer mucho más que eso, solo lo que nosotros le hemos enseñado. Es capaz de aprender a partir de eso que nosotros le hemos enseñado, y la gran ventaja que tiene sobre nosotros es que es capaz de procesar mayores cantidades de información de las que son humanamente posibles para nosotros. Entonces, ese es el escenario en el que estamos con la inteligencia artificial, el metaverso y TIC. Entonces, revisemos el tema de los riesgos. ¿Cómo es el tema de los riesgos? Este tema de los riesgos no cambia de manera significativa cuando nosotros hablamos de tecnologías emergentes. Básicamente lo que va a pasar con los riesgos es que siguen transmitiéndose o siguen llegando a esos nuevos espacios digitales o a estas nuevas plataformas digitales. Lo que pasa es que van cambiando un poco las formas en las que se presentan, pero el contenido, el riesgo, mejor, sigue siendo el mismo.
Entonces, acá nuevamente vamos a encontrar riesgos asociados con los contenidos que los niños ven mientras están usando estas plataformas, los contactos o las personas con las que pueden interactuar cuando las usan y las conductas o lo que ellos hacen cuando están usando estas plataformas. ¿Qué es lo que nos ha pasado en ese contexto? En ese contexto, básicamente lo que nos ocurre, o en el contexto actual mejor, básicamente lo que nos ocurre es que los niños y niñas cada vez tienen mayores tiempos de exposición. Eso es una cosa que viene sucediendo después de la cuarentena. Ese mayor tiempo de exposición hace que tengan mayor acceso a dispositivos y plataformas, pero además esos dispositivos y esas plataformas, sobre todo, cada vez están más disponibles. Entonces, ahora si ustedes, por ejemplo, entran un día a una red social cualquiera, lo que van a encontrar es que casi a diario se están lanzando 3 o 4 nuevas inteligencias artificiales, nuevos contenidos generados a través de este tipo de herramientas, nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, esa exposición de los niños a este tipo de plataformas va a seguir incrementando. Eso no va a ir, ya no vamos a echar reversa, va a seguir creciendo. Em, pero entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que para poder utilizar estas herramientas, cada vez que yo uso esas herramientas, las inteligencias artificiales lo que hacen es tomar esa información que yo estoy utilizando para aprender, para fortalecer ese proceso de aprendizaje y entender mejor qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo que van a hacer es que van a ir recopilando datos. Eso es lo que tienen en común estas 3 plataformas de las que hoy hemos estado hablando: TikTok, Metaverso e inteligencias artificiales generativas, que todas son herramientas de captura masiva de datos. Todas las interacciones que nosotros tenemos con estas herramientas van a ser seguidas, trazadas, recopiladas y preservadas para optimizar el funcionamiento y la usabilidad de las herramientas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando nosotros entregamos demasiada información sobre nosotros, habilitamos un conocimiento demasiado profundo acerca de lo que somos, nuestros intereses, nuestros gustos. Y eso puede hacer que nuestro comportamiento sea más fácil predecible, más fácilmente predecible, perdón. Y cuando nosotros tenemos un comportamiento que es fácilmente predecible, nos volvemos más vulnerables a la manipulación. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros que ya llegamos a estas plataformas cuando éramos grandes, teníamos habilidades de razonamiento y pensamiento crítico, de análisis informacional relativamente bien desarrolladas, podría no ser tan desafiante. Pero cuando nosotros accedemos o permitimos que los niños y niñas accedan a este tipo de herramientas desde edades tempranas, básicamente lo que va a pasar es que todos los datos y toda la información que ellos generan desde que son niños y cuando todavía no tienen ni siquiera habilidades de autorregulación y control bien estructuradas, van a quedar allí almacenados. Y con el paso del tiempo, pues van a ser unos niños, niñas o adolescentes o adultos que van a ser mucho más fácilmente manipulables a los intereses de quienes estén manejando estas herramientas. Otra cosa que va a ser muy importante acá es entender que en el pasado el desarrollo tecnológico, la propiedad del desarrollo tecnológico estaba sumamente distribuida. Nosotros teníamos diferentes plataformas, herramientas que hacían desarrollo tecnológico. Pero en este momento el desarrollo tecnológico está súper concentrado, casi que en 5 compañías que son las que están haciendo todos los desarrollos de inteligencia artificial. Entonces es como estamos entregando nuestros datos, sabemos que hay un fin comercial detrás de este desarrollo tecnológico y eso nos hace más fácilmente manipulables. Ese nivel de manipulación es el que nosotros queremos para nuestros hijos en el futuro y creo que una de las preguntas interesantes acá es cómo podemos hacer para romper ese círculo, cómo podemos hacer para cambiar esa historia del futuro. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es entender nuestro cerebro y por qué es tan vulnerable. Entonces, lo primero va a ser el desarrollo cerebral. Si ustedes han estado antes en una de mis conferencias, sabrán que yo siempre les digo que el desarrollo cerebral de los niños arranca en el momento en que ellos nacen, sobre todo la parte del control inhibitorio y la regulación emocional, toda la regulación de la motivación, la distribución de la atención. Todos esos procesos que son regulatorios principalmente de la conducta son procesos que en el desarrollo cerebral arrancan cuando los niños nacen y terminan de desarrollarse alrededor de los 25 años.
Entonces, ese desarrollo cerebral hace que los niños y niñas en este momento tengan un cerebro que es inmaduro. Un cerebro inmaduro con este nivel de estimulación que tenemos en estas plataformas es un cerebro altamente vulnerable. Otra cosa que pasa es que estas herramientas, desde principalmente las redes sociales, y sobre todo las redes sociales que utilizan algoritmos de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de sus usuarios, utilizan el circuito de recompensa del cerebro humano. ¿Qué es el circuito de recompensa? Básicamente, el circuito de recompensa es un circuito que lo que hace es que cuando yo tengo un comportamiento que me lleva a sentir placer, mi cerebro aprende rápidamente que ese comportamiento me hizo sentir bien y va a llevar a mi cuerpo a que yo siga buscando esa fuente de recompensa, que vuelva a tener ese comportamiento para tener esa fuente de recompensa. Entonces, ese circuito de recompensa en este momento puede ser activado a través de los diferentes estímulos en las plataformas digitales, a través de los likes, las interacciones, los comentarios, las veces que se comparte un contenido, la conexión que yo tengo con el contenido cuando lo veo. Entonces, ese circuito de recompensa hace que nosotros queramos estar más conectados, queramos entregar más datos y queramos pasar más tiempo interactuando con la tecnología. Adicionalmente, tenemos las pantallas que con la luz azul hacen que nuestro cerebro entre en un modo de vigilia y que sea más difícil desconectarse. Encontramos también los estímulos del dispositivo, la estimulación social que yo recibo de saber que cuando algo pasa en mi dispositivo, por ejemplo, que cuando algo suena en TikTok es porque a alguien le gustó mi contenido, alguien quiere conectar conmigo o alguien está validando lo que yo he hecho en la red social. También encontramos, por ejemplo, las estrategias para reducir la detención en el consumo de contenidos, que son el scroll infinito, que es esto de que en TikTok bajamos y bajamos y bajamos y el contenido nunca se acaba, un video se reproduce automáticamente detrás del otro y como son videos tan cortitos, yo nunca me di cuenta cuánto tiempo pasé en TikTok y me cuesta trabajo desconectar. Creo que muchos de ustedes, si tienen hijos que han usado TikTok, alguna vez se han encontrado en la situación de que sus hijos llevan mucho tiempo conectados, no se pueden desconectar y tampoco son conscientes de cuánto tiempo han pasado conectados a la plataforma. Y otro tema que vamos a tener con la inteligencia artificial y los filtros de realidad aumentada es que cuando, digamos, las redes sociales utilizan la inteligencia artificial para optimizar el uso por parte de sus usuarios, básicamente lo que van a hacer es que van a aprender de lo que a nosotros nos interesa y van a hacer automáticamente que nosotros queramos pasar más tiempo conectados, porque lo que estamos viendo allí nos agrega valor o sentimos que nos agrega valor, porque a veces puede ser que no lo agregue. Y por otro lado, los filtros de realidad aumentada se ha encontrado que generan unas afectaciones bastante importantes en la autoimagen y el autoconcepto de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente porque establecen unos estándares sumamente irreales de belleza o acerca de cómo se debe ver el cuerpo humano, que para los ojos de los niños, pues muchas veces es inalcanzable porque son estándares desarrollados para humanos adultos que los niños empiezan a querer alcanzar simplemente por el alto nivel de exposición que tienen. Entonces, lo que encontramos acá es que no solo tenemos un entorno altamente enganchante, sino que además tenemos un cerebro altamente vulnerable a este enganche que se va generando. A esto yo quisiera agregar algunos datos que han empezado a aparecer en los últimos meses. En los últimos meses nosotros hemos tenido varias demandas que se han presentado desde diferentes estados acá en Estados Unidos a las plataformas digitales y alrededor del mundo tenemos diferentes movimientos que básicamente lo que están buscando es la regulación de este tipo de plataformas y la distribución del poder alrededor de quién toma las decisiones en este tipo de plataformas. ¿Por qué se da esto y cuál es la conexión principalmente con el tema de niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, en el caso de TikTok, eh, el estado de Utah decidió imponer una demanda, establecer una demanda para TikTok, básicamente porque encontraron que los algoritmos de TikTok buscaban
enganchar a los niños de una manera que ellos no pudieran desconectarse de este tipo de tecnologías y que al mismo tiempo ese uso excesivo que hacían los niños permitía la captura masiva de sus datos. Entonces, básicamente, esta demanda en Utah, que está en curso, es una demanda que se interpuso a principios de este año, perdón, el año pasado. Esta demanda básicamente lo que busca es que TikTok empiece a abrir su responsabilidad y empiece a presentar pruebas de la responsabilidad y que está asumiendo su responsabilidad en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Otra cosa que se encontró es que en esta misma red social existe una hipersexualización de los niños y niñas, tanto en los contenidos a los que ellos se están exponiendo. Se encontró que el algoritmo de TikTok presenta contenidos altamente sexualizados a cuentas de menores de 13 años o menores de edad, que además esos contenidos, cuando por ejemplo los niños producen algún tipo de contenido, esos contenidos pueden ser visibilizados por personas adultas que no hacen parte de la red cercana de contactos de los niños, lo que abriría una brecha para el abuso sexual en línea y que además facilitan el contacto de niños con personas dentro de la plataforma, lo que claramente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes constituye un riesgo enorme. Y esto pues es algo que todas las redes sociales saben hace muchos años. Entonces, dentro de estos últimos datos, parte de lo que empezamos a encontrar es que hay una falta de regulación, hay una regulación que sigue siendo sumamente escasa y que en este escenario deja también en una situación de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, hasta acá cerramos con el qué y ahora vamos a pasar al cuánto. ¿Cómo son esos procesos de desarrollo de los niños y niñas en este momento y cuáles son los tipos de uso que nosotros vamos a encontrar acá? Entonces, por un lado, va a ser importante que nosotros sepamos que en el uso de tecnología nosotros tenemos como dos grandes categorías de uso. Una es el desarrollo de habilidades e interacción humana. Por ejemplo, cuando tenemos niños que están aprendiendo a programar, niños que están creando contenidos, niños que utilizan la tecnología para aprender o cualquier plataforma digital o tecnología emergente para aprender. En ese tipo de casos, básicamente lo que vamos a encontrar es que no se ha establecido un límite mínimo permitido para el uso. Básicamente, ¿por qué? Porque en el uso que hacen los niños en este caso están desarrollando habilidades. Esto, hagan de cuenta, está creando cerebro, está generando conexiones neuronales. Entonces, el único límite que se establece es que no vaya a interferir con actividades que son importantes para su desarrollo, pero como tal no existe un límite de tiempo. Para los otros contenidos que pueden consumir los niños o los otros usos que pueden hacer, que son más de carácter recreativo, básicamente, que son usos como el consumo pasivo de contenidos, usos relacionados con entretenimiento y diversión, sí vamos a encontrar que existe un uso, ¿no?, de máximo 1 hora al día. Y es básicamente porque esa hora al día, cuando nosotros la sumamos con otras actividades que son importantes para los niños, hace que, por ejemplo, en muchos casos, como el caso de los niños entre 3 y 5 años, los niños tengan que tener días de más de 24 horas para poder usar la tecnología. Entonces, va a ser muy importante si nosotros quisiéramos saber qué privilegiar. Interesantísimo que los niños puedan conocer la nueva tecnología que está emergiendo, interesantísimo que puedan aprender también sobre los riesgos, pero sobre todo, si hay algo, si nosotros tuviéramos que poner en una balanza qué es mejor para el desarrollo de los niños, siempre, siempre, siempre va a ser mejor privilegiar la actividad física, la alimentación e higiene, el tiempo de sueño, el tiempo escolar y las interacciones sociales por encima de cualquier otro tipo de actividad, incluida la actividad a través de pantallas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, otro tema que va a ser importante acá es el tema de la atención. Entonces, imagínense que en esos primeros años, cuando nosotros estamos desarrollando todas nuestras habilidades de autorregulación y control, una de las habilidades que nosotros desarrollamos es el enfoque de la atención. Imagínense que existe una cosa, es como una medida que se llama el spam atencional, que es el spam, perdón, atencional, que es el periodo de tiempo que nosotros podemos enfocar nuestra atención sin distraernos en otra cosa. Entonces, ese spam atencional va creciendo con los niños, se va incrementando a medida que los niños van creciendo. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando nosotros vamos en este momento a trabajar con niños, pensemos en este grupo, niños de 11 a 13 años. Son niños que deberían tener entre 45 y 50 minutos de span atencional y lo que nos encontramos en la práctica es que su atención más o menos ronda entre los 20 o 30 minutos. Es decir, se han ido reduciendo estos periodos atencionales y esto básicamente se relaciona con que como están cada vez más expuestos a contenidos que son más cortos, a dispositivos o fuentes de información que son cada vez más estimulantes y a mayores interrupciones, como por ejemplo las de las notificaciones o los contenidos que emergen en las pantallas, pues lo que hemos hecho es ir entrenando ese span para que se vuelva cada vez más cortito. Y esto para los procesos de aprendizaje puede ser un desafío, porque si los niños no son capaces de enfocar su atención, los procesos de aprendizaje podrían verse obstaculizados. Entonces, ¿qué deberíamos evaluar para saber si los niños están haciendo uso adecuado de estas tecnologías? Revisar si están durmiendo y alimentándose bien. Puede que la cosa no se esté funcionando. Si hacen actividad física diaria, al menos una hora al día de actividad física, está bien. Si están interactuando con otras personas, con sus amigos, en interacciones cara a cara, no solo en interacciones mediadas por pantalla, puede que estén haciendo un buen uso. Y si van bien en el colegio y con todas sus tareas al día, seguramente el uso que están haciendo es bueno. Pero si vemos que alguna de estas, por ejemplo, he encontrado el otro día una mamá me llamó porque tiene un caso de su hijo, él juega videojuegos e interactúa con sus amigos a través de TikTok también, comparte como partidas de juego en TikTok o a través de YouTube. Y este niño, por ejemplo, es un niño que le cuesta mucho despegarse de la consola, no puede despegarse de la consola, va bien en el colegio, no está interactuando socialmente cara a cara con otras personas porque prefiere la interacción digital, no practica tanta actividad física y en la alimentación y sueño sí está bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese niño, ¿qué deberíamos revisar? Establecer límites en estas dos esferas, en la actividad física. Debes practicar al menos una hora de actividad física intensa al día. Y en la interacción social, es importante incluir actividades cara a cara con otros seres humanos dentro de las actividades que tienes en el día. Entonces, en ese tipo de situaciones y digamos con una medida como estas, va a ser mucho más fácil que nosotros tomemos decisiones en materia de tiempos para el uso de tecnología. Otro tema que va a ser crucial acá, en este punto del desarrollo de los niños, es que antes de los 13 años, los niños y niñas desarrollan la capacidad de hacer el análisis crítico de la información. Todas esas habilidades de análisis informacional se desarrollan antes de los 13 años, alrededor de los 13. Podría ser incluso un poquito más allá de los 13. ¿Cuáles son esas habilidades? Lo primero, reconocer la naturaleza de la información. Cuando un contenido es de carácter educativo o es un contenido comercial. La veracidad, cuando es falso, cuando es verdadero. La intencionalidad, cuando la persona que me está enviando un contenido o quien produce un contenido tiene una intención legítima o una mala intención en la producción de ese contenido. Cuando, por ejemplo, lo hace para informarse y conectar conmigo o cuando lo hace para engañarme o hacerme daño. La habilidad para poder reconocer estas tres características de la información, como les digo, se da alrededor de los 13 años. Antes no se puede dar sencillamente porque el cerebro humano no tiene el andamiaje, la estructura necesaria para poder desarrollar esas habilidades. Entonces va a ser importante que nosotros procuremos en la medida de lo posible retrasar la edad de acceso a plataformas como TikTok, como plataformas digitales, tratar de retrasarlas lo mayor posible y si hemos dado acceso antes de las edades recomendadas, hagamos más acompañamiento en el uso que las niñas y niños hacen de estas plataformas. Entonces, acá, básicamente, les dejo esto como un recordatorio. 13 años es la edad mínima permitida para que los niños utilicen TikTok. Antes de los 13 años, ese uso sería ilegítimo. Y otra cosa que va a pasar es que cuando nosotros hablamos del metaverso y la inteligencia artificial generativa, ahí no tenemos regulación. Esa regulación todavía no existe. Y por conversaciones que yo he estado teniendo acá, no es una urgencia dentro de la esfera de desarrollo tecnológico. Entonces, una cosa que va a ser importante que nosotros tengamos acá es que
los niños y niñas están accediendo antes a estas plataformas por disponibilidad, porque están altamente disponibles y están abiertas para todos los usuarios. Pero eso de ninguna manera garantiza que sean plataformas seguras. De hecho, la seguridad para los usuarios menores de 18 años no es una cosa en la que se esté pensando mucho en este momento, ¿vale? Entonces, ya cuando nosotros decimos, ok, está disponible, pero puede que no sea seguro, podemos tomar decisiones diferentes. Entonces, bueno, ¿quiénes deberían tomar esas decisiones diferentes? Básicamente, eso es un trabajo conjunto, es un trabajo conjunto que debemos crear entre las familias y el colegio para poder asegurar entornos protectores que permitan que los niños y niños simplemente se desarrollen de una mejor manera, disfruten la tecnología, aprovechen al máximo las oportunidades y reduzcan al máximo los riesgos. Entonces, una cosa que va a pasar acá es que Internet cada vez es más global. Y eso es otra de las cosas que no tiene reversa. Esas decisiones y límites que nosotros establecemos para el uso de Internet no son solo nuestros, son decisiones y límites que van a afectar a los otros niños del entorno cercano de nuestros hijos, a los otros niños que comparten entornos digitales, a los otros niños que comparten entornos escolares y a los otros niños que comparten entornos familiares. Entonces, en ese sentido, va a ser importante que siempre que vayamos a hacer una concesión, siempre que vayamos a entregar un dispositivo, pensemos si eso que nosotros estamos haciendo contribuye al desarrollo de habilidades, no solo de mis hijos, sino de todos los niños, o si por el contrario se convierte en un factor que va a generar mayor presión social en otros niños para tener más dispositivos, para tener más acceso a plataformas que podrían no estar bien supervisadas o que sus padres podrían no tener la capacidad de supervisar de la manera adecuada. Siempre que se presenta un riesgo en cualquier espacio digital, incluso si es un espacio digital emergente, los colegios en Colombia van a tener el deber de actuar para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y esa acción siempre, siempre, siempre va a incluir a las familias. Entonces, si como familias nosotros no nos queremos involucrar al principio para proteger cuando entregamos los dispositivos, tarde o temprano nos vamos a tener que involucrar si se llega a presentar una situación de riesgo. En esa medida, lo mejor va a ser que nos involucremos desde el principio, que hagamos acuerdos, no solo entre nosotros como papás y mamás, no solo con nuestros hijos, sino también con el colegio, con el personal del colegio, los profesores y en general la institución educativa, para lograr el mejor uso posible de la tecnología disponible. Y en ese sentido, las alianzas familia-colegio son las que mejor resultado están demostrando. Entonces, bueno, ya teniendo en claro esto, una cosa que va a ser fundamental que nosotros tengamos en cuenta es que cuando nosotros hacemos el acompañamiento de los niños y niñas, podemos tener estrategias restrictivas, que esto es cortar por completo el acceso a Internet, el acceso a la tecnología. No te conectas, apago el celular, desconecto el equipo, no pago más la conexión a Internet, o estrategias de carácter empoderado. Una cosa que encontramos hoy, justo estuvimos presentando en la mañana un estudio que hicimos en Colombia con una muestra enorme, casi 5.800 niños, niñas y adolescentes en el contexto colombiano, que imagínense que lo que nos mostró es que cuando nosotros restringimos el acceso a Internet a los niños, el riesgo se incrementa. Y esto es básicamente porque los niños van a encontrar otras formas de acceder donde nosotros no estamos supervisando y acompañando. ¿Qué estrategias nos funcionan un poco más? Por ejemplo, establecer filtros de contenido, definir controles parentales, filtros para el acceso a ciertas plataformas y aplicaciones. Y por otro lado, estrategias como empoderar a los niños. Por ejemplo, empoderarlos para que sepan que no siempre la inteligencia artificial nos va a arrojar información que sea basada en fuentes fiables. Por ejemplo, que en el metaverso también podrían haber riesgos y que aunque yo vea dentro de estos escenarios digitales una persona con la que he interactuado antes, yo realmente no la conozco. O por ejemplo, que en TikTok puedo encontrar contenidos que son inadecuados para mi edad, como personas desnudas o que aparecen con sus partes privadas descubiertas o que le hacen daño a otras personas o a sí mismos. Entonces, cuando yo empiezo a dar esta información que le permite a los niños y niñas reconocer los riesgos, una de las cosas que voy a hacer es empoderarlos para que puedan identificar esas situaciones y buscar la ayuda que se requiere. En ese empoderamiento, otra cosa que va a ser fundamental es estar disponibles como papás y mamás para apoyar a los niños y niñas en caso de que lo lleguen a necesitar. Entonces, ¿cuáles estrategias o cuáles recomendaciones les daría yo para ese uso de pantallas?
y sobre todo estas tecnologías emergentes. Lo primero, promover que aprendan mientras las están usando. Denme un segundo porque es que aquí se me oscureció y no tengo la luz prendida y ya me veo como un fantasma, no me funciona la inteligencia artificial. Mucho mejor. Entonces, lo primero es promover que aprendan mientras las están usando. Cuando nosotros decimos, no uses esa herramienta, no te pongas a hacer eso. El otro día, por ejemplo, me contaban la historia de un niño de quinto de primaria que le pidieron hacer un ensayo de biología sobre las células en biología. Y cuando llegó con el ensayo, ese ensayo no parecía escrito por un niño de quinto de primaria, estaba muy bien escrito para ser un ensayo producido por un niño de quinto de primaria. Y cuando la tía de ese niño se puso a hablar con él para preguntarle de dónde había sacado la información, porque claramente ese ensayo no lo había escrito él, ese texto no lo había escrito él dijo, no, yo lo encontré en internet, pero yo busqué y ese ensayo lo escribió un doctor en biología. Yo no busqué cualquier ensayo, yo busqué uno que fue escrito por un experto. Entonces, por ejemplo, en esa conversación hubo algo súper interesante y es que ese niño pudo aprender que hay huellas que quedan en nuestros escritos, en nuestros contenidos, en los contenidos que producimos, que pueden darnos información de acerca de quién las produjo. Pero además, otra cosa que encontramos es que cuando se abren esos espacios de conversación, sin juzgar a los niños, una cosa que va a pasar es que los niños empiezan a confiar más en los adultos que tienen cerca. Entonces, promover que ellos aprendan mientras las usan va a ser maravilloso. Siempre, siempre, siempre dejar fuera de las habitaciones, sobre todo en las noches, las pantallas y dispositivos. Mejor no usarlos a la hora de comer y apagarlas siempre una hora antes de ir a dormir. Todo esto es lo que ya sabíamos, lo que se mantiene, se sigue manteniendo. Otra cosa que va a ser súper interesante, quiero compartirles este video. Este es un video de un chico que se llama Ilazar Ruth. Ilazar es un chico que está haciendo un internship en la Universidad Estatal de Tennessee. Ellos tienen un Smart Lab que es una cosa del otro mundo, donde uno puede experimentar con todos los desarrollos tecnológicos de punta que ustedes se puedan imaginar. Y ellos tienen un programa para adolescentes y preadolescentes para que se conecten con el mundo de la ciencia y la tecnología. Cuando yo conocí a Ilázar, un poco lo que hace Ilázar es mostrarle a todos los visitantes del centro los últimos avances tecnológicos y le pedí que les mandara un mensaje. Y miren lo que dice Ilázar. Okay, so my name's Alonzo Rose. I'm 16 years old and I'm a student from Nashville Beach High School. So I intern in the immersive technology program. And basically, I'm here showing the growth of technology and AI. Technology is more than just social media and video games and cell phones. It can actually be very beneficial. So I pretty much just make sure that everybody at Tennessee State University understands it. And parents, there are good technology, I guess, for students to use, and it can be very beneficial if you do your research. Entonces, un poco, no sé si lo alcanzaron a ver, creo que hay algún problema en la conexión de internet, pero un poco lo que él nos dice acá es que él tiene 16 años, que está haciendo su internship en el Smart Lab de la Universidad Estatal de Tennessee, y que si pudiera darle un mensaje a los papás y mamás, el mensaje que les daría es que la tecnología es mucho más que las redes sociales o los videojuegos, que existen muchas estrategias relacionadas con investigación, con desarrollo profesional que se pueden implementar, que son las que él ha venido aprendiendo. Y una cosa que él me contaba es que lo más positivo que ha tenido en la carrera que él viene haciendo en tecnología, porque ya, como les digo, es un crack de la tecnología, ha sido el apoyo que sus papás siempre le han dado. Él me contaba que su mamá no es que entienda mucho respecto a tecnología, pero siempre lo ha apoyado para hacer un uso positivo de la tecnología y que siempre sus papás se maravillan de todas las cosas que va aprendiendo y de todos los logros que va teniendo. Entonces, en conexión con esto, una cosa que va a ser súper importante es que ese hecho de que nosotros estemos en un momento de inflexión abre un mundo maravilloso de oportunidades. Así como al principio yo les decía que hay riesgos y que debemos prestar atención a esos riesgos, también encontramos un mundo enorme de oportunidades. Esto que ustedes están viendo acá son las rutas de desarrollo profesional que nosotros podemos tener con eSports, que estos son videojuegos. Entonces, esta, por ejemplo, es la ruta para los niños que les encantan los videojuegos, que les fascina jugar, que son gamers.
tienen todas estas posibilidades que ustedes ven acá para el desarrollo profesional en diferentes áreas del negocio, en la creación de contenido, en estrategia y dirección, organizando eventos, en desarrollo de negocio. Pero eso no solo pasa con videojuegos, también pasa con inteligencia artificial, que es esta ruta que ustedes ven acá, y también pasa con el desarrollo del metaverso. Nosotros estamos en un momento donde muchas de las personas jóvenes son quienes están comprendiendo cómo se desarrollan estas nuevas tecnologías. La semana pasada estuve en un taller, en una formación en inteligencia artificial generativa, y todos mis profesores eran menores de 32 años, todos, absolutamente todos. Y habían unos que tenían postdoctorado y todavía no habían alcanzado los 30. Entonces, pensar en que nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes sean los que construyen el mundo del mañana, el mundo digital del mañana, ahora es una posibilidad. Y si nosotros desde ahora podemos apoyarlos para que lo logren, creo que es algo que vale la pena hacer, y no solo vale la pena hacer, también se necesita. Otro tema que va a ser fundamental acá es definir normas y límites claros. Siempre deberíamos definir normas sobre las zonas donde está permitido tener o no tecnología, los horarios para utilizarla, los medios o contenidos que se pueden ver a través de esta tecnología, y reglas para el uso de la misma. Por ejemplo, no utilizar herramientas de inteligencia artificial para producir información que difame, denigre o dañe la reputación de otras personas, que es uno de los primeros usos que hemos empezado a ver de la inteligencia artificial. Entonces, ya con esto quiero compartirles estos enlaces. Esta es una diapositiva más para que le tomen un pantallazo y se queden con la información. Esta primera va a ser una herramienta que tiene TikTok. Es un tutorial súper sencillo, es un tutorial de TikTok para configurar la sincronización familiar en las cuentas de TikTok. Esta es una herramienta que permite que nuestro celular monitoree la cuenta de nuestros hijos, que es lo único que vamos a necesitar, que nosotros abramos cuenta de TikTok. Entonces, espero que ustedes ya tengan muy bien desarrolladas sus habilidades de autorregulación y control para que no se me queden enganchados a TikTok, y aprovechen esta herramienta que les permite supervisar y monitorear la actividad de sus hijos e hijas en esta aplicación. Las otras dos son una guía sobre el metaverso que les permite entender un poquito más respecto al metaverso, las implicaciones que tiene, los riesgos que representa para los niños, al tiempo que nos muestra las oportunidades. Y lo mismo van a encontrar en la guía sobre inteligencia artificial generativa, que es la última que aparece en moradita. Entonces, simplemente tómale un pantallazo, cuando tengan tiempo, revísenlo, y lo que sí les recomiendo es activar esa opción de sincronización familiar. Se los prometo, no se demoran más de 10 minutos haciéndolo, y es una herramienta súper útil para proteger a los niños y niñas. Estrategias adicionales. Guiar a los niños, un tema que es fundamental. Antes de venirme a Colombia me vine profundamente sorprendida porque trabajé en diferentes colegios con niños de diferentes edades, y una cosa que me encontré de manera sistemática es que no tienen contraseñas seguras, y que un niño no tenga contraseñas seguras, o que en general alguien no tenga contraseñas seguras en este preciso momento de la historia, básicamente entraría dentro de la categoría del analfabetismo digital. Entonces es importante ayudarles a los niños a crear contraseñas seguras para sus espacios digitales, recordarles, y nosotros también recordar, revisar periódicamente los contactos, la configuración de privacidad de las cuentas de los niños, ayudarles a conocer cómo pueden bloquear contactos indeseados, estar siempre disponibles para que ellos nos puedan contar si se encuentran con un contacto indeseado en línea, y enseñarles a reconocer estos comportamientos e interacciones riesgosas. Como yo les decía, personas que aparecen desnudas o con sus partes privadas descubiertas, que es el riesgo de pornografía, o personas que se hacen daño a sí mismas o a otras, que es el riesgo de los contenidos violentos. ¿Listo? Cuando se presenta una situación de riesgo, siempre, independientemente de la plataforma, de la tecnología que sea, se debe reportar al colegio. El colegio tiene la responsabilidad de activar la ruta de atención, y esta ruta de atención siempre va a requerir un trabajo conjunto con la familia. Una cosa que va a ser súper importante, papás, es que si nosotros logramos articularnos y estar a tono con la regulación que tiene la institución educativa para el uso de tecnología, vamos a generar un entorno no solo más seguro, sino también más amigable para las relaciones que todos establecemos alrededor de los niños. Y es básicamente ¿por qué?
porque cuando nosotros nos articulamos con esas regulaciones, lo que hacemos es evitar, por ejemplo, que los niños empiecen a sentir esta presión social acerca de estar mucho más conectados y más expuestos a la tecnología. Si en algún momento ustedes encuentran niños o niñas que dejan de hacer actividades importantes por estar conectados y que cuando les pedimos que retornen a sus actividades se desregulan, muestran una ansiedad excesiva, nos hacen ataques de pánico, le pegan a las personas que están cerca, esto es un niño que tiene dificultades con el desarrollo de sus habilidades de regulación y control y va a ser fundamental buscar apoyo psicológico en este tipo de situaciones. También lo va a hacer en el caso de que tengamos algún intercambio de tipo sexual, no importa a través de qué plataforma, cuando haya exposición a contenidos de tipo sexual o violento, particularmente con los niños más pequeños, cuando los niños nos digan que vieron algo que no logran sacar de su cabeza. O si hay señales o indicios de alguna dificultad en salud mental que esté conectada con el uso de pantallas. Por ejemplo, niños que busquen información acerca de cómo hacerse daño, cómo quitarse la vida, cómo dejar de comer o tener dietas restrictivas, son señales o encontrar, digamos, este tipo de búsquedas en los navegadores son señales de que hay unas curiosidades que debemos manejar y puede ser que estos niños y niñas requieran un apoyo psicológico. Ya con esto cierro mi presentación del día de hoy, invitándolos a acompañar desde la curiosidad. Como les digo, estamos en un momento de inflexión. Yo les decía a Caro y a Mafe al principio que yo no sabía para dónde íbamos a ir. A veces me siento muy esperanzada en el futuro, otras veces me siento un poco asustada del futuro. Pero si nosotros acompañamos, nos aproximamos con curiosidad al desarrollo de estas nuevas tecnologías, simplemente vamos a aumentar la probabilidad de conocer mejor el nuevo escenario tecnológico y eso nos va a ayudar definitivamente a fortalecer la seguridad de nuestros hijos. Entonces, aprendan, acérquense con curiosidad y ya con esto cierro mi sesión del día de hoy, mi presentación y si quieren podemos pasar a las preguntas. Bueno, Vivi, muchas gracias. Voy a ir por